Bienvenidos a la primera edición de la Pizza Podcast, un espacio de diálogo y conversación por los 70 años de Compañía de Minas Buenaventura. Me acompaña en la mesa Mario Vitet del área de comunicaciones. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí entusiasmado de acompañarte en este nuevo espacio. Creo que va a ser importante para que aquellos que conocen o quieren conocer un poquito más de la historia de Buenaventura se puedan enterar de lo que ha venido pasando a lo Correcto. largo de estos 70 años. Y también es una oportunidad para que nos enteremos a dónde vamos. Y creo Exactamente, que para hablar del creo que pasado y del futuro, ¿no? exacto, y creo que los invitados van a poder acompañarnos o decirnos, digamos, lo que queremos saber. Exactamente. Y precisamente nuestro primer invitado de la Pizza Podcast es Roque Benavides, quien es presidente del directorio de Buenaventura, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta primera edición. Bienvenido, Roque, a la Pizza Bienvenido, Roque. Podcast. Muchas gracias. Nuevas formas de comunicarnos. Yo sigo prefiriendo el contacto directo, pero ya que estamos en 8 regiones del Perú, tenemos que llegar a todos ellos. Así es, exactamente. Ok, buenos días. Son 70 años de Compañía de Minas Buenaventura. Imagino que son varias emociones que se juntan en este año de celebración y desde que, bueno, tu padre decidió emprender esta gran buena aventura, por así decirlo. ¿Cómo te sientes al respecto? Bueno, mi padre abandona o deja un puesto muy expectante en la Cerro Pasco el año 52 para emprender un arrendamiento de la mina de Julcani y luego el año 53 fundar Compañía de Minas Buenaventura. Él tenía, recordando un poco, cuando estuvimos hace unos pocos días en Julcani, recordaba yo que seguramente en esa época esta pareja de mi madre y mi padre tenían ya 2 hijos nacidos y luego 3 hijos nacidos con Mercedes, mi hermana, y yo nací pues el año 54, así que fue al año siguiente que se fundó Buenaventura. Y se tiene pues mucho que ver con la historia familiar de mi padre, mi madre, y por supuesto los inversionistas que fundaron Buenaventura, ¿no? Así que todo esto trae muchos recuerdos, muchas emociones, porque las empresas no son solamente pues el capital, no son solamente las máquinas, son las personas. Y las personas, en el caso de Buenaventura, hay tantos que han pasado por la empresa y principalmente pues quienes fundaron la compañía, ¿no? Así que nos trae muchos recuerdos más allá de la cuestión económica, técnica, operacional, y eso es muy, muy importante, ¿no? Por supuesto. Y de todos esos temas es que estamos conversando pues, en este espacio al cual hemos llamado la Pizza Podcast, ¿no? Son 70 años de aportes, de contribuciones en diversos rubros, ¿no? No solamente con las unidades mineras, pues, sino con todo lo que se ha generado alrededor. Empecemos hablando un poco sobre tu carrera. Tú eres, Roque, ingeniero civil. ¿Cómo se relaciona la ingeniería civil y el sector minero? Bueno, sí, yo ingresé a la Pontificia Universidad Católica del Perú el año 72 a estudiar ingeniería en minas. Yo me inscribí para estudiar ingeniería en minas, pero un poco, quién sabe, algún tipo de presión familiar. Pero lo mío era la ingeniería civil, así que yo al año decidí estudiar ingeniería civil, pensando que de repente le generaba una suerte de decepción pues a mi padre. Mi hermano mayor estudió filosofía y no estudió ingeniería. Entonces fui a hablar con él y le dije, viejo, lamento pues que no, lo mío es la ingeniería civil y no la ingeniería de minas. ¿Cuál no sería mi sorpresa que él lo tomó pues muy bien, como siempre lo tomaba? Y me dijo, no te preocupes, hijo. Total, la ingeniería civil también se aplica a la minería. Así que inmediatamente tomó la cosa en forma muy constructiva. Y realmente puedo contar pues ahí una anécdota que creo que algunos lo conocen, pero no muchos, que mi padre ingresó a la Escuela Nacional de Ingeniería, hoy día Universidad Nacional de Ingeniería, a estudiar ingeniería civil. Pero eran las épocas del mariscal Benavides y en la familia Benavides había pues mucho de política. Y mi padre dijo, ¿cómo hago para zafarme de la cuestión política, de las obras públicas? Y entonces al año
él decidió estudiar ingeniería en minas. Mira. Y tiene doble broma, quién sabe eso, ¿no? Una que, bueno, es precisamente lo opuesto a lo que me sucedió a mí, pero también el hecho de que hoy día la industria minera pues tiene que ver mucho con la política, obviamente. Seguramente hoy día los ingenieros civiles tienen menos que ver con la política que los ingenieros de minas o la industria minera, ¿no? Pero en esa época, como digo, en la familia Benavides, el mariscal Benavides, que era casado con mi tía Francisca Benavides Díez Canseco, hermana de mi abuelo, era pues una figura pública y una figura política muy importante. ¿Y cómo más o menos llegaste a, no sé si decir emparejar o ir en paralelo entre tu carrera de ingeniería civil y digamos que con el desarrollo también de Buenaventura, ¿no? ¿Cómo haces ese match? ¿Cómo fuiste guiando, digamos, esa carrera con lo que ya se tenía aquí? Bueno, la ingeniería es la ingeniería. Y en ese sentido, creo que la ingeniería civil es una ingeniería que es pues mucho más amplia. Yo les contaré otra anécdota que mucha gente no sabrá. Hasta 1890 solamente habían ingenieros militares. La ingeniería era esencialmente militar. Y entonces aquellos que no eran militares que comenzaron a estudiar ingeniería, le llamaron ingenieros civiles. Y de la ingeniería civil nace pues la ingeniería de minas, nace la ingeniería industrial, nacen todas las ingenierías. A tal punto que mucha gente no sabrá que en Chile, hasta el día de hoy, cuando uno se gradúa de ingeniero, por ejemplo mecánico, es ingeniero civil mecánico. Así. Y los mineros son ingenieros civiles de minas, Claro. ingenieros civiles electrónicos. Claro. Hasta el día de hoy se utiliza en Chile ese término. Interesante. Así que creo que la ingeniería civil abarca pues mucho. Yo no tengo ninguna pretensión de decir que el resto de las ingenierías son las crías de la ingeniería civil, pero así nace la ingeniería para los civiles y no militares. Y tienes en Buenaventura más de 45, 46 años trabajando. Bueno, yo entré a trabajar el año 1977, cuando salí de la universidad, y entré a trabajar en el departamento de proyectos. En esa época estábamos viendo la ampliación de Uchucchacua de 200 a 500 toneladas. Por supuesto, no teníamos los recursos, accedimos a un préstamo de la IFC, el Banco Mundial para el sector privado, y trabajé pues con el ingeniero, se me escapa el nombre, ahorita me voy a acordar, pero era el departamento de proyectos y tuvimos que construir pues las viviendas y la infraestructura que se necesitaba para esa ampliación. Hoy día, como ustedes saben, la planta de Uchucchacua tiene más de 4.000 toneladas de capacidad. El ingeniero Walter Casquino, que es un hombre que todavía se mantiene muy activo. Él era el gerente de proyectos y yo trabajaba con él. Claro. Pero tu carrera en general se desarrolla muy cercana a tu padre, a don Alberto. ¿Cuáles consideras que fueron los principales aprendizajes que tuviste de...? Bueno, yo he tenido la suerte pues de tener a un padre que también era ingeniero y que le gustaba mucho la ingeniería, seguramente más la ingeniería geológica, la ingeniería de minas, pero como digo, mi anécdota de que él ingresó a estudiar ingeniería civil, él tenía un gran respeto y una gran vocación por la ingeniería civil y siempre estuvimos muy bien alineados y siempre con una relación que yo valoro pues enormemente. No solo eso, sino que tuve la suerte de que cuando él fundó el departamento de minas en la Universidad Católica, fue el año 71, finales del 71, comienzo del 72, y yo ingreso a ingeniería, estudios generales primero, el año 72, así que yo después de reflexionar un poco a los casi 10 años de la muerte de mi padre, tuve la suerte de tenerlo durante mis 5 años en la universidad muy cercano. Y luego trabajar acá en Buenaventura, como bien dices,
estos 46 años se cumplen ahora, pero yo dejé la función ejecutiva hace unos años, pero siempre muy cercano a él y con una relación y una química que yo, por supuesto, valoro muchísimo, ¿no? 46 años también de conocer varias personas, como mencionaste al inicio, de fomentar familia dentro de una aventura. Un poco volviendo a eso, ¿cómo eran los primeros años en Julcani, ¿no? Cuando ustedes viajaban allá? Antes no es como ahora que tenemos un régimen, vamos, venimos. Antes, digamos, las familias generalmente se mudaban a las zonas. Imagino que ustedes pasaban mucho tiempo también en Julcani al inicio. Bueno, nosotros, y lo he dicho públicamente, no sin un poco de broma, que nosotros nunca nos llevaron a la playa, ¿no? Nosotros íbamos de Julcani y luego cuando mi padre deja por un tiempo Buenaventura y asume la presidencia de la Cerro Pasco, que era el puesto del sector privado seguramente más importante que había el año 64, pasamos de Huancavelica a La Oroya y a Cerro Pasco, ¿no? Así que siempre ha habido ese conocer, especialmente la Sierra del Perú. Pero muy bien lo has dicho, en esas épocas no habían pues campamentos de solteros, las familias vivían ahí y eso generaba una responsabilidad adicional de preocuparse por el colegio, de preocuparse por el hospital, de preocuparse por el bienestar de sus propias familias, pero también, por supuesto, de los miembros, de los trabajadores y los miembros de la comunidad. Así que sí, nosotros el otro día que estuvimos en Julcani yo le hacía referencia a los ejecutivos ahí, esta es la casa donde nosotros veníamos y nos hospedábamos, ¿no? No íbamos al hotel, no, íbamos en familia y ahí nos encontrábamos con las familias de los ingenieros que estaban trabajando en forma permanente, ¿no? Claro. Roque, ¿y esos viajes de niño y de joven te llevaron después, de grande ya, a querer recorrer el Perú, a ensayarlo, a conocerlo y a trabajar por él? Y ese es también parte del legado de Buenaventura, que está pues en el norte, centro y sur, ¿no? Y que ha ido pues a la par también con la historia del país, ¿no? Bueno, yo me jacto con toda modestia aparte de que yo conozco los 24 departamentos del Perú, ¿no? Y creo que cualquier peruano que quiera a su patria tiene que conocer primero el Perú y si quiere después puede conocer otras partes que también nos enseñan mucho, ¿no? Pero quienes trabajamos en minería y estamos tan relacionados a la sierra del Perú principalmente, creo que tenemos la obligación, la responsabilidad de conocer nuestro país, de saber lo que sienten aquellos compatriotas que bueno, viven y trabajan en esas regiones. Así que no somos ausentes a nuestra serranía, a haber viajado por muchas partes del Perú y no le corremos a eso, todo lo contrario. A mí me encanta poder viajar por todas partes de nuestra patria. Y eso es un poco lo que también se plasma en Buenaventura y su esencia exploradora, ¿no? Es buscar, ir, conocer, no estar aparte, sino estar ahí, adentro. Bueno, el ADN de Buenaventura es la exploración. Y la verdad es que si es que uno analiza la industria minera, lo que diferencia del resto de las industrias es la exploración. Si en la industria decimos investigación y desarrollo, en minería decimos exploración y desarrollo. ¿Qué cosa es la exploración? La exploración no es otra cosa que la investigación. Y no hay actividad económica que pueda subsistir en el largo plazo si no hay investigación. Claro. Creo que es fundamental que se sepa que nosotros sí creemos en la exploración, en descubrir yacimientos, en desarrollar yacimientos, en operar yacimientos. Una compañía con 70 años en la industria pues ha aprendido a hacer todo eso. ¿Quién sabe una anécdota que muy pocos de nuestros colegas en Buenaventura conocen? Es que el primer curso que tuvo mi padre de geología lo tuvo en el Colegio La Inmaculada. Y su profesor fue nada menos que el padre Felipe MacGregor, en esa época un joven
sacerdote, y enseñaba el curso de geología en 5º año de secundaria. Y seguramente eso lo impactó porque mi padre guardó pues una gran amistad con el padre Felipe MacGregor, a tal punto que cuando él renuncia a la Cerro Pasco el año 71, el padre Felipe MacGregor lo primero que hace es llamarlo a mi viejo a decirle: te ofrezco que vengas a organizar el departamento de Ingeniería de Minas acá en la Universidad Católica. Mi viejo le contestó: pero yo nunca he enseñado. Y el padre MacGregor, que era un hombre tan inteligente, ex rector de la Universidad Católica, le dijo: es que yo no estoy buscando un profesor, estoy buscando un gestor, alguien que gestione esta facultad. Y luego, por supuesto, han salido muchas promociones. Muchos de los ingenieros de minas que tenemos en Buenaventura son egresados de la Pontificia Universidad Católica del Perú, como lo son también, por supuesto, de las otras universidades, incluyendo el alma mater de mi viejo, la Universidad Nacional de Ingeniería, pero de tantas otras, ¿no? De San Agustín de Arequipa, del Cusco, del centro del Perú, de Cajamarca, de todas las partes de nuestra patria, ¿no? Ese es uno de los legados de don Alberto. Si te preguntáramos cuáles son los 3 principales, o los 3 pilares, digamos. Yo creo que la vena exploradora es claramente uno de esos legados. La otra es el deseo de contribuir al desarrollo del Perú a través de la minería. El ejemplo, ahora que estuvimos pues en Huancavelica, la carretera entre Huancavelica y Lircay, que nosotros contribuimos con los estudios de factibilidad y los expedientes técnicos. Él repetía muchas veces: la industria minera contribuye a generar la infraestructura que necesita el Perú y por supuesto la competitividad, esa palabrita que usamos mucho, tiene que ver pues con la infraestructura. Y luego yo diría que el factor humano en Buenaventura. Creo que nos diferenciamos de otras empresas de preocuparnos mucho por nuestra gente, por la educación. Cuando mi padre al final de su vida, los últimos 15 años, le dedicó mucho tiempo al patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, o cuando le dedicó tiempo a la formación de la facultad o el departamento de minas de la Católica, pues evidentemente hay ahí un interés por la educación de los jóvenes que nosotros tenemos que mantener. Nosotros tenemos una responsabilidad en Buenaventura, y es mantener a la organización joven, pero joven con gente competente, joven con hombres y mujeres, pero competentes. No se trata acá de cuota, se trata de capacidades. Y en ese sentido estoy seguro que las damas que nos acompañan en Buenaventura están orgullosas de estar en Buenaventura, pero ellas entienden que es por su capacidad, no por ser mujeres. Y si hay más mujeres con más capacidad, tendremos más mujeres. Pero en estas épocas, y quién sabe, este es un mensaje políticamente incorrecto, pero yo sí creo que hay que valorar a las mujeres y a los hombres por su capacidad. Totalmente, totalmente. Hemos hablado hasta ahora del legado de don Alberto, pero queremos conversar también contigo un poco sobre los inicios de esta empresa llamada Buenaventura, ¿no? Hablar de Buenaventura en sus inicios es hablar de un joven ingeniero, como ya lo hemos mencionado, que estudió pues minas en la Escuela de Ingenieros del Perú, que se llamaba así en ese entonces, hoy es la UNI, que después estudió una maestría en geología en la Universidad de Harvard, que era una beca de la Cerro Pasco Corporation, que es donde posteriormente él entra a trabajar, y en ese trabajo de exploraciones y de geología conoce una pequeña mina en Huancavelica llamada Julcani. Y así empezó, digamos, esta historia. Y es una historia de emprendimiento y de arriesgar también, ¿no? De dejar, digamos, la comodidad de la ciudad, de dejar un puesto ejecutivo en la empresa, en la Cerro de Pasco, para emprender pues una aventura, ¿no? Es evidente que el emprendedurismo es tan importante. Mucha gente idealiza que los empresarios pues un poco están tomando su cafecito y que siempre les va bien. Bueno, no es cierto, no es cierto. El Perú es un país de emprendedores que se tienen que fajar trabajando y, por supuesto, arriesgando mucho, ¿no?
el hecho de que él obtuviera esta beca y luego de estudiar en Harvard, regresara a trabajar al Cerro de Pasco y llegara al puesto de gerente de exploraciones del Cerro de Pasco, que ya era una posición pues muy expectante y seguramente muy cómoda, y que él dejara todo para emprender en una mina que daban por exhausta y que tenía reservas para 3 meses, y que finalmente con mi madre decidieron pues iniciar esta aventura. El otro día discutíamos con Raúl, mi hermano, si es que la planta concentradora de Julcani, cuando él la tomó, tenía 60 o 80 toneladas de capacidad. Hoy día es una planta pues, de 600 toneladas de capacidad. Claro. Y es relativamente chica. Entonces, pero imagínense, el 10% de esa capacidad, la que tenía. Y por supuesto, reservas pues muy, muy escasas, que con esa vena exploradora siguieron pues las vetas. Yo en eso felicito a mis colegas de Julcani, que han hecho este túnel de integración entre Achilla y Estela, y que he tenido el gusto de visitarlo y darme cuenta del potencial que se ha abierto. La verdad es que el dicho aquel que tenía mi padre en su oficina, all miners never die, they only lose their veins. Mineros antiguos nunca mueren, solamente pierden la veta. Bueno, hay que seguir buscando, y no hay que perder el optimismo. Ese es el ADN. La verdad es que el mismo nombre, Buenaventura, es la buena aventura, lo que uno no puede controlar, y por eso es que se llama Buenaventura. Y la minería tiene mucho de eso. Nosotros no sabemos dónde va a estar la próxima veta, pero si no la buscamos, no la vamos a encontrar. Y la minería tiene esa peculiaridad y esa mística es la que tenemos que mantener en Buenaventura. No es fácil, 70 años, 12.000 personas trabajando, y nosotros tenemos pues una responsabilidad. La tenemos ya sea por el legado, el ancestro, pero también por la responsabilidad con el país. Creo que el Perú tiene todo el derecho de desarrollar sus recursos naturales. Buenaventura, con 70 años de fundación, 70 años de operaciones, pues tiene un rol que cumplir, y nosotros tenemos que hacerlo con toda responsabilidad, ¿no? Sí. Y Julcani sigue ahí. Y Julcani continúa. Sí, ¿no? Y Julcani sigue Sí, ahí, la vieja Julcani, Sí. el alma mater de Compañía de Minas Buenaventura, y abriéndose, porque lo que se ha encontrado es muy interesante. Acá vamos a ver pues minerales con mayor contenido de oro. No que podamos decir que se va a convertir en una mina de oro, pero que va a agregar valor, por supuesto, y que en una región como Huancavelica, donde no hay tantas operaciones mineras, pues va a seguir contribuyendo a toda la provincia de Angaraes, por supuesto a todas las comunidades en los alrededores de Julcani. Claro. Y mencionabas la historia un poco del nombre, ¿no? De dónde viene Buenaventura. Y también es interesante mencionar que no es compañía minera, como suelen ser muchas empresas, sino compañía de minas. O sea, desde el origen ya se pensaba que no iba a ser solamente una, ¿no? Pero es que Y han venido pues muchísimas minas, ¿no? el solo hecho de que tuviera tan pocas reservas hizo, y eso lo explicaba muy bien mi padre, era que tenía que ser otras minas, había que buscar otros yacimientos, y ahí es como entró en la zona recuperada, una zona de plomo, zinc, plata, que bueno, lamentablemente después la hemos vendido, y porque creemos que no es el tamaño que nosotros hubiésemos querido, pero evidentemente tiene la razón de ser de que fuera minas, es porque necesitábamos buscar otras regiones. Ujú. Y en ese espíritu es que se buscó primero Recuperada, y luego se exploró pues la zona de Orcopampa y finalmente Uchucchacua, y luego vinieron tantas otras. Muchas otras, ¿no? Y eso nos ha llevado, pues, digamos, en estos 70 años a abrir varias minas, a pesar también, o sea, no solamente Buenaventura está aislada del contexto político-social, o sea, hemos pasado por varias cosas, ¿no? Bastantes momentos en la historia y seguimos aquí.
y vamos a seguir aquí. Y vamos a seguir aquí. Mientras que tengamos fuerzas, nosotros vamos a seguir insistiendo en que las futuras generaciones tienen que seguir desarrollando Buenaventura. Nos tocarán otros roles, bueno, pero creo que hay un gran potencial y una gran responsabilidad. Mi madre solía decir, muchachos, la responsabilidad en la vida, quién sabe, eso nos ha marcado a los hijos de mi padre y mi madre, ¿no? Y hay un sentido de responsabilidad que creo que si en el Perú lo tuviéramos mucho más marcado, nuestro país sería otro, ¿no? Sin duda. Y bueno, han habido pues muchísimas unidades mineras que han ido apareciendo, explorándose, encontrándose, operándose, cerrándose, vendiéndose. Son muchísimas. Pero además, digamos, de estas operaciones propias, Buenaventura ha sido, digamos, parte activa en dos hitos importantes para la minería peruana, que es la puesta en marcha de Yanacocha, por un lado, en Cajamarca, y también participó activamente en la privatización de Cerro Verde, en Arequipa. ¿Qué significa esto para nosotros como empresa y también para el país? Bueno, creo que son aspectos muy importantes de tener en cuenta, ¿no? El caso de Yanacocha, que se exploró en épocas pues tan difíciles, ¿no? En la época del terrorismo, y se descubre el yacimiento de Yanacocha, yo diría que hacia comienzos o hacia finales de los 80 y a comienzos de los 90, antes de que Abimael Guzmán sea tomado preso y que pudiera decirse que se había vencido al terrorismo. Explorar en esas zonas, en esas épocas, ha sido realmente un gesto de valentía. Pero adicionalmente a eso trajo consigo la exploración de todo el corredor minero de Cajamarca, el descubrimiento de Tantahuatay, el descubrimiento de la Zanja, y creo que todo eso ha contribuido, el mismo Goldfields, creo que ha habido un desarrollo en la zona de Cajamarca muy importante. Y claro, se invirtió en momentos muy difíciles de Buenaventura. Yo contaré una anécdota adicional. Dice que estaban, yo sé, porque estaba al costado de mi padre acá en Lima, en una oficina acá a unos metros, y lo llaman de Nueva York, donde estaban reunidos la gente del BRGM y la gente de Newmont, y que habían llegado a un acuerdo que íbamos a desarrollar ya o poner en operación la mina de Yanacocha. Y mi padre los escuchó y dijo, y bueno, como no nos hemos puesto de acuerdo y no podemos desarrollar 50-50, quisiéramos pedirle a Buenaventura que participe, en adición a su participación que tenía a través de Sedimín, que participe en el capital de Yanacocha. Y mi padre, yo fui testigo de esa conversación, le dijo, por supuesto, nosotros participábamos y estábamos en situación muy difícil. Entonces colgó y me mira y me dice, bueno, vamos a entrar pues en esto de Yanacocha. Y le digo, ¿y cuánto va a significar esto de inversión? Porque estamos tan ajustados de caja. Me olvidé de preguntar. Entonces tuvo que volver a llamar y preguntar de cuánto estamos hablando, y todavía no estaba pues muy definido. Pero así era esa actitud. Y en el caso de la privatización, realmente la gente de Cyprus Minerals, que fue el único postor en Cerro Verde, el año 92, hay que entender el espacio-tiempo. Claro. En esas épocas la privatización era muy difícil, nadie quería invertir en el Perú. Cyprus vino al Perú y, por supuesto, cayó en Buenaventura. Nosotros, un poco en broma, un poco en serio, decíamos, Buenaventura es la casa del jabonero, quien no cae resbala. Y entonces nos vinieron a buscar y mi padre le dijo, nosotros los acompañamos, nosotros tomamos el 10% de lo que ustedes tomen. Y Cyprus fue el único postor y ganó la licitación o la privatización. Ustedes dirán, Cyprus, me estoy equivocando de nombre. Bueno, no, porque fue Cyprus que después fue comprada por Phelps Dodge, una marca minera extraordinaria de los Estados Unidos.
Y ustedes dirán, se sigue equivocando, pero es que no. Después, Phelps Dodge fue tomado por Freeport-McMoRan. Y entonces, hoy día, somos socios de Freeport-McMoRan y de Sumitomo, que después participó. Pero el impacto que ha tenido Cerro Verde en toda la región Arequipa ha sido extraordinario. Entonces, decir pues que la empresa minera es explotadora de recursos naturales, no. Finalmente, hasta el caso de limpiar el río Chili, porque antes se echaba todos los desagües al río Chili, y hoy día con la planta de la enlosada, donde se purifica y se limpia el agua de los desagües de Arequipa, también es una contribución a la región Arequipa, además de los puestos de trabajo, por supuesto. Así que tanto Yanacocha como Cerro Verde han sido pues aspectos muy constructivos y muy positivos que ha desarrollado Buenaventura. Y bueno, además, Buenaventura fue la primera empresa, o es la primera empresa latinoamericana en cotizar en bolsa de valores de Nueva York. En la Bolsa de Valores de Nueva York. Sí, ¿y tú en esa época estabas a cargo de la gerencia de finanzas de Buenaventura? Exactamente. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tuviste que recorrer países, convencer inversionistas? Bueno, la verdad es que el listado en la Bolsa de Nueva York, ser la primera empresa minera latinoamericana en inscribirse en la Bolsa de Nueva York, fue producto de que el Perú fue cambiando. Hay que entender que el Perú era un paria hasta 1990. En el fondo, después de que lo toman preso a Abimael y que el Perú comienza a abrir su economía a una economía de mercado, es que la Bolsa de Valores de Lima primero se ve visitada por inversionistas y que alguno de esos inversionistas nos dijo en algún momento, oiga, pero ustedes deberían de pensar en listarse en una bolsa más grande. Y entonces ahí se presentó también otra anécdota. Teníamos como director a un hombre ilustre que aún vive, debe estar muy mayor, el señor Norman Anderson, que fue presidente de Cominco y que era miembro del directorio de Buenaventura. Y entonces nos vinieron y nos dijeron, ustedes podrían listarse en la bolsa de Nueva York. Y el señor Anderson dijo, pero Buenaventura es muy chiquito. Deberían de ir a Toronto y no a Nueva York. Y la verdad es que estos fondos de inversión, esta banca de inversión, nos insistió en que fuera a Nueva York. Y la verdad es que hicimos lo adecuado. Y fue un listado muy, muy exitoso que permitió capitalizar a Buenaventura. Yo recuerdo todavía que se levantaron 175 millones de dólares, que todos fueron invertidos en Buenaventura, en la participación de Yanacocha, en pagar las deudas que teníamos, en desarrollar la zanja, Tantahuatay. Nos dio una gran capacidad y eso nos permitió crecer en nuestras operaciones. Así que cuando uno piensa en participar en los mercados de valores, uno tiene que entender que lo que le permite a la empresa es contar con el capital para poder desarrollar nuevos proyectos y seguir creciendo. Así como el ser humano, cuando deja de crecer, comienza a envejecerse. Bueno, las empresas, si no continúan haciendo cosas nuevas, innovadoras, crecimiento, también comienzan a decaer. Tenemos pues una gran responsabilidad de seguir creciendo y seguir haciendo nuevas cosas, explorando, construyendo, operando nuevos yacimientos. ¿Dónde ve Roque Benavides a Buenaventura en los próximos 70 años? ¿O cómo ve a Buenaventura en los próximos 70 años? Yo espero que Buenaventura siga creciendo en operaciones. Creo que nuestra gran falencia son las reservas. Hablábamos de que Cerro Verde tiene un gran potencial, seguramente tiene reservas para los próximos 40 o 50 años. Bueno, ese no es el caso en el resto de nuestras minas. Necesitamos buscar yacimientos que tengan ese plazo largo de reservas. Creo que es fundamental. Los primeros años pueden haber sido de minas que tienen recursos limitados. Tenemos que buscar minas que tengan mucho más recursos y que nos den más tranquilidad en el largo plazo. Hay que seguir explorando. Nuestro ADN nos vuelve a visitar y nos vuelve a insistir. No perdamos el entusiasmo. Insisto, lo que se ha encontrado en Julcani me ha dado una lección de vida. Hay que seguir manteniendo ese
optimismo. Si es que la vieja Julcani nos ha enseñado una lección, el resto de las minas tenemos que seguirlo. Y seguir apostando por el Perú. Debo decir que mi padre decía, para apostar al hipódromo. Seguir trabajando por el Perú. Así que no quiero corregir entiendo tus palabras. Hay mucha gente que dice hay que apostar. Bueno, hay que apostar. Yo prefiero decir hay que trabajar por el Perú con entusiasmo, con conocimiento. Por eso es que necesitamos los mejores profesionales. Por eso es que Buenaventura contribuye con la Universidad de Desarrollo Andino en Lircay. Por eso es que el que habla ha tomado la posta de estar en el patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería. Por eso es que seguimos apoyando a las universidades nacionales, a la Pontificia Universidad Católica del Perú y, en fin, a la educación de nuestro país. También como país superar algunas cosas que ya se vuelven endémicas, ¿no? Como corrupción, informalidad, centralismo. Bueno, son los grandes males y la inseguridad ciudadana yo agregaría esos tres. Y que, por supuesto, queremos tener el país más vivible para todos, ¿no? Y que podamos luchar porque haya mucho menos pobreza. La verdad es que hoy día se habla mucho de ESG, ambiental, social y gobernanza. Bueno, en realidad es cuidado del medio ambiente, desarrollo social, integrándonos con las comunidades, y desarrollo económico. Y creo que en ese sentido la industria minera cumple un rol fundamental, y Buenaventura en particular, de contribuir a que haya mucho menos pobreza, especialmente en la sierra de nuestro país. Creo que ahí tenemos una responsabilidad que cumplir y vamos a seguir haciéndolo. Cuanto más puestos de trabajo podamos generar, cuanto más infraestructura podamos justificar, creo que estaremos contribuyendo a que en el Perú haya menos pobreza y que se genere más riqueza para más peruanos. Y precisamente en las memorias de don Alberto menciona una frase que creo que vale la pena mencionar ahora, y que la minería puede y debe ser un agente integrador. No cabe la menor duda. Los antimineros critican a la industria minera como si fuera un pico y una lampa y un par de botas. Bueno, yo puedo asegurar que es mucho más. Primero que nada, es una industria absolutamente globalizada, porque la industria minera peruana compite en sus costos, en su eficiencia, con minas en todas partes del mundo. Y por lo tanto, competimos con minas en distintas regiones de nuestro país y del mundo. Pero no solo eso, sino que justifica la posibilidad de tener mucho más infraestructura. ¿En qué se diferencia un país desarrollado de un país subdesarrollado? En su capacidad de tener infraestructura, en su capacidad de ser competitivos. Y en ese sentido, si hay una industria que puede justificar la construcción de carreteras, líneas de alta tensión, reservorios, seguramente ferrocarriles, puertos, bueno, esa industria está contribuyendo a que otras industrias tengan la posibilidad de desarrollarse. No nos olvidemos que el 50% del consumo eléctrico en el Perú lo tiene la industria minera. Eso significa que la industria eléctrica, la industria de generación, está basada en la industria minera, y que el resto de las industrias, el resto de la comunidad, las ciudades, se pueden beneficiar de tener costos de energía barata, producto de que hay una industria minera que consume tanta energía eléctrica. Y esto es parte de lo que tú sintetizaste en tu libro de La minería responsable y sus aportes al Perú, ¿no? Bueno, en la Que lo página tenemos web, ahí, ¿eh? en la página Lo web tenemos ahí al fondo. en la página web de Buenaventura, ustedes tienen ese libro que publicamos en el año 2018 y que esencialmente, en base a nuestra experiencia, al trabajo que hacemos cada una de las más de 12.000 personas que trabajamos en Buenaventura, contribuimos al desarrollo de nuestro país. La minería responsable, y creo que en eso tenemos que diferenciarnos de la otra minería, de la minería, quién sabe, informal, quién sabe, ilegal.
La minería responsable, esa es la que nosotros hacemos en Buenaventura y de la cual podemos sentirnos muy orgullosos en nombre de todos los que trabajamos acá en Buenaventura. Ese libro es un poco tu impulso por la docencia también. Yo recuerdo en una entrevista que diste cuando eras presidente de Confiep, mencionaste que hace algunos años decidiste acercarte a las universidades, ¿no? Y tener, digamos, esa dinámica de transmitir conocimientos a los jóvenes. Hoy eres docente en la Universidad Católica, recientemente nombrado profesor. ¿Cómo es esta relación tuya con la universidad y con los jóvenes? No, la verdad es que fue una cosa, como dicen, sin querer queriendo, ¿no? A uno comienzan a invitarlo pues a dar charlas y me ha tocado, en suerte, ser invitado por, creo que la gran mayoría de universidades a todo lo largo y ancho del Perú y algunas universidades también fuera del Perú, lo cual, por supuesto, me hace sentirme muy bien. Y en alguna oportunidad me convocaron primero a compartir un curso en la Universidad Católica junto con Carlos Santa Cruz y Víctor Govitz, nada menos, el curso de gestión minera en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y luego me convocaron pues a ser profesor de estrategia gerencial en la maestría de gestión minera de la Universidad Nacional de Ingeniería, un poco más estructurado que las charlas que daba antes. Y creo que es fundamental que las universidades no estén desligadas del mundo empresarial, donde hay gente que, bueno, después de tantos años supongo que alguna experiencia hemos adquirido y podemos contribuir. Anoche estaba yo con mis alumnos de la UNI, porque habíamos terminado el curso y yo los invité a comer y a conversar y a tomarnos un pisco sour, por supuesto, y dialogar sobre el curso que habíamos terminado. Es el 7º ciclo consecutivo que dicto. Y sí, la verdad es que creo que no somos estamentos separados en la sociedad peruana. La academia, las universidades, las empresas, ¿por qué no el Estado? Y todos los sectores de la sociedad civil tenemos que integrarnos, tenemos que ser una sociedad mucho más integrada para poder tener mejores resultados. Creo que es fundamental que estemos cercanos a quienes quieren capacitarse para tener más herramientas y poder contribuir así más al desarrollo del Perú. El lema de nuestro aniversario, 70 años haciendo más que minería. Bueno, creo que está en cada uno de los que trabajamos en Buenaventura. Tenemos que hacer un poquito más que solamente nuestro trabajo. Y creo que nuestro país nos los va a agradecer y estoy seguro que lo va a valorar. ¿Cómo adaptarse, Roque, para seguir perdurando en el tiempo? Son 70 años, no es poco, pero se vienen muchísimas cosas por delante. Me acuerdo que en el libro de los 60 años, hace 10 años, nuestro exdirector Felipe Ortiz de Ceballos, quien hizo el prólogo, hizo una cita del profesor Jerry E. Porras de Stanford, que la tengo escrita acá, y decía: las empresas visionarias son aquellas capaces de mantener fidelidad a su esencia y a la vez estimular el progreso. Pero no cabe duda que no es una combinación fácil, ¿no? No, y por supuesto en estas épocas creo que la innovación, la tecnología, la era digital van a ser fundamentales. Cuando nosotros vemos que trabajamos cada vez más con drones, que trabajamos más con robótica al interior de las minas, que utilizamos más herramientas tecnológicas para la exploración, bueno, ese es el camino, no hay otro. No es que vamos a perder puestos de trabajo aplicando más innovación y más tecnología. La única manera que podamos subsistir es teniendo más de estas herramientas. Y en ese sentido, Buenaventura está invirtiendo y creo que los profesionales que nosotros necesitamos son esos profesionales que, por supuesto, tienen que tener un conocimiento del inglés, un conocimiento del quechua, que es muy importante. No nos olvidemos de nuestro ancestro, pero también un gran conocimiento de los temas digitales que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país. O sea, debemos estar en constante adaptación. No cabe la menor duda. Es casi regresar a Darwin. Un darwinismo buenaventuriano. Claro, hay que adaptarse.
Las razas las especies que sobreviven son las que saben adaptarse. Y bueno, no nos olvidemos un poco de la historia y de gente pues tan extraordinaria como Darwin, ¿no? Así que no somos una especie en extinción, somos una especie joven que está con todas las fuerzas y con todas las ganas de seguir desarrollando nuestro país y desarrollar nuestra minería. Excelente. Hemos tenido una conversación muy grata, muy amena, con muchas anécdotas. Hay muchísimo más por seguir conversando sobre Buenaventura. Pero queremos pedirte un mensaje final a los 11.000 trabajadores de Compañía de Minas Buenaventura, a sus familias, a las comunidades, a las empresas contratistas, a todos los que son parte de esta familia minera en estos 70 años. Decirles que somos equipo, que somos un grupo humano que está absolutamente comprometido con una industria que tiene un gran potencial en nuestro país. Hemos sido bendecidos con recursos naturales y nuestra responsabilidad es ponerlos en valor para beneficio de la sociedad, de sus familias, de ustedes como profesionales, como trabajadores, y decir que en el fondo, como decía don Jorge Basadre, abuelo de Felipe Ortiz de Ceballos, el Perú es más grande que sus problemas. Excelente. Muchas gracias por acompañarnos, Roque. Antes de terminar, queremos hacer una pequeña dinámica, un ping-pong de palabras. Te vamos a ir diciendo una palabra y nos respondes con la primera que se te venga a la mente. Uno a uno. Bueno, empiezo yo. Ingeniería. Tecnología. Exploración. Es el ADN de Buenaventura. Responsabilidad. Una necesidad Sostenibilidad. indispensable en estas épocas. Descentralización. El futuro del Perú. Universidad. Conocimiento. Docencia. Contribución. Los Andes. Nuestro reto. Huancavelica. Nuestro cariño. Julcani. El alma mater. Buenaventura. Nuestra historia. Don Alberto Benavides. Mi padre querido. Perú. Mi patria. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por compartir acompañarnos. aquí con nosotros. Esto ha sido todo en esta nueva edición de la Pizza Podcast. Esperemos que hayan disfrutado de esta conversación tanto como nosotros y nos vemos en una siguiente edición. Muchas gracias. Gracias a todos.